internaron en el sanatorio de Santa Águeda sin explicarme el motivo, sin diagnóstico, sin firma mía, y lo primero que entendí al despertar fue que el silencio ya me estaba mirando. No fue una sensación metafórica ni un miedo difuso, era una certeza física, pesada, como si algo se apoyara detrás de mis ojos y evaluara cada pensamiento antes de que yo pudiera terminarlo. El edificio olía a piedra vieja y a calma forzada, una mezcla que se quedaba atrapada en los pulmones, y cada respiración parecía registrada por el lugar. No escuché pasos, ni voces, ni máquinas, aún así, supe que no estaba solo. Aquí el silencio no es ausencia de sonido, es una presencia entrenada para vigilar. La primera vez que abrí los ojos, el techo estaba demasiado cerca, como si la habitación hubiera sido diseñada para reducir la idea misma de espacio personal. Las paredes eran lisas, sin marcas, sin grietas, sin historia visible, y eso las hacía más inquietantes que cualquier deterioro. No había reloj, ni ventana, ni referencia alguna de la afuera, solo una luz pálida que no cambiaba de intensidad. Intenté recordar cómo había llegado hasta allí, pero cada intento se deshacía a mitad de camino, como si alguien borrara los recuerdos antes de que se completaran. Comprendí entonces que Santa Águeda no trabaja con golpes ni gritos, trabaja con vacíos cuidadosamente administrados. Cuando la puerta se abrió, no lo hizo con ruido, simplemente dejó de estar cerrada, y esa falta de aviso me paralizó más que cualquier estruendo. Una enfermera entró sin mirarme directamente, observando mis manos, mi postura, el ritmo de mi respiración, como si yo fuera un aparato recién encendido. Me dijo que debía permanecer tranquilo, que el silencio era parte fundamental del tratamiento, y que aquí las palabras innecesarias solo empeoraban el proceso. Su voz era suave, casi amable, pero estaba vacía de intención humana. No intentaba calmarme, intentaba alinearme. Fui conducido por un pasillo largo donde cada paso sonaba amortiguado, como si el suelo absorbiera la evidencia de movimiento. Las puertas a los costados eran idénticas, cerradas, y no tenían números, solo pequeñas placas metálicas sin inscripción alguna. Sentí, sin saber por qué, que detrás de cada una había alguien intentando no existir demasiado. El silencio se espesaba a medida que avanzábamos, y empecé a notar algo perturbador. No era yo quien escuchaba la ausencia de sonido, era el silencio el que parecía registrar mis movimientos, mis dudas, mi resistencia residual. Antes de volver a cerrar la puerta de mi habitación, la enfermera se detuvo y dijo algo que aún me retumba por dentro. En Santa Águeda, el silencio observa porque aprende. No explicó más. No hizo falta. Cuando la habitación volvió a sellarse y me quedé solo con mi respiración, comprendí que aquí no se castiga al que grita, se reeduca al que todavía cree que nadie lo está viendo. Y mientras el silencio se acomodaba a mi alrededor con una paciencia insoportable, entendí que este lugar no me había recibido para curarme, sino para estudiarme hasta que no quedara nada que observar. Descubrí que en Santa Águeda el día no comienza cuando uno despierta, sino cuando el silencio decide permitirte moverte. Abrí los ojos con la sensación de haber sido observado durante horas, evaluado en cada microgesto, y aún así no sentí urgencia alguna por levantarme. El cuerpo respondía con lentitud, no por cansancio, sino por una obediencia nueva, una quietud aprendida durante la noche. La luz seguía idéntica, inmóvil, y por primera vez comprendí que aquí el tiempo no avanza, se mantiene suspendido para que nada distraiga del proceso principal, que es la reducción cuidadosa de todo impulso innecesario. Cuando me llevaron a la primera evaluación, no me preguntaron cómo me sentía, me preguntaron cuánto ruido hacía mi mente. La sala era amplia, blanca, sin esquinas visibles, diseñada para que la mirada no encontrara refugio. 3 médicos estaban sentados frente a mí, perfectamente alineados, sin carpetas, sin pantallas, como si toda la información ya estuviera almacenada en otro lugar. Intenté responder con honestidad, pero cada palabra parecía incorrecta, excesiva, demasiado viva. Ellos asentían en silencio, y comprendí que no estaban escuchando el contenido, sino midiendo cuánto tardaba en callarme después de hablar. Regresé a la habitación con una presión nueva en el pecho, una sensación constante de estar ocupando más espacio del permitido. Me senté en la cama y noté que el colchón ya no cedía igual que la noche anterior, ahora ofrecía una resistencia exacta, calculada, como si hubiera sido ajustado durante mi ausencia. Las paredes parecían más cercanas, no de forma visible, sino perceptiva, como si el lugar estuviera entrenando mi noción de límite. Empecé a entender que Santa Águeda no encierra cuerpos, encierra posibilidades, y las va apagando una por una sin provocar alarma.
En el comedor, el silencio alcanzaba su forma más cruel. Éramos varios internos sentados a gran distancia unos de otros, obligados a compartir el mismo espacio sin compartir nada más. Nadie se miraba por demasiado tiempo. Nadie movía la cuchara con prisa. El sonido del metal contra el plato era el único permitido, y aún así parecía vigilado. Sentí que cualquier intento de comunicación sería interpretado como una falla, una señal de que aún quedaba demasiada fricción interna. Bajé la mirada y comí despacio, aprendiendo a desaparecer sin levantar sospechas. Esa noche comprendí que aquí el silencio no solo observa, registra. Al cerrar los ojos, tuve la certeza de que cada pensamiento que intentaba formarse era anotado, evaluado, si resultaba inútil, descartado antes de llegar a completarse. No sentí miedo. Sentí corrección. Santa Águeda empezaba a enseñarme que pensar demasiado es una forma de ruido, y que el verdadero progreso consiste en volverse tan quieto por dentro que ya no haya nada que vigilar. Empecé a notar que el silencio no era uniforme, tenía capas, densidades distintas según la hora y el lugar del sanatorio. En los pasillos era una vigilancia abierta, extendida, como una mirada larga que no parpadea. En la habitación, en cambio, se volvía íntimo, casi personal, una presión constante detrás de la frente que corregía pensamientos antes de que adquirieran forma. Me descubrí ajustando mi respiración para no perturbarlo, midiendo la cadencia de cada inhalación como si el aire pudiera delatarme. Santa Águeda no exige disciplina, la instala con una paciencia quirúrgica hasta que uno la confunde con tranquilidad. Durante la segunda evaluación me pidieron que permaneciera en silencio absoluto durante un tiempo que no pude medir. No había instrucciones adicionales, ni reloj, ni señales. Al principio intenté pensar en cosas neutras, pero incluso eso producía una fricción incómoda, una especie de zumbido interno que parecía desentonar con el ambiente. Poco a poco, aprendí a dejar pasar las ideas sin tocarlas, a permitir que se disolvieran antes de convertirse en palabras. Cuando el médico habló por fin, dijo que el progreso era evidente y que el silencio comenzaba a observarme con menos interés. Esa frase, extrañamente, me produjo alivio. De regreso a la habitación, encontré un detalle nuevo, una marca tenue en la pared, apenas visible, como el rastro de algo que había estado allí y ya no estaba. La toqué con la yema de los dedos y sentí una frialdad profunda, no de temperatura, sino de intención. Comprendí que las paredes no solo escuchan, recuerdan. Aquella marca era la prueba de que alguien había sido medido, ajustado y retirado sin ruido. Me senté en la cama con cuidado, temiendo dejar también una señal innecesaria, algo que indicara que aún ocupaba más espacio del debido. En el comedor, una silla permanecía vacía. Nadie la mencionó. Nadie la retiró. El silencio alrededor de ese hueco era más espeso, casi reverente, y supe que no se trataba de una ausencia reciente, sino de una transición completa. Observé los rostros de los otros internos y noté un cambio sutil. Los gestos eran más económicos, las miradas más breves, como si todos hubiéramos aprendido la misma lección sin necesidad de palabras. Aquí, el silencio no castiga al que falta, celebra al que deja de ser necesario. Esa noche soñé que el sanatorio respiraba conmigo, sincronizado, satisfecho. No fue una pesadilla, fue una instrucción. Al despertar, la sensación persistía, una calma profunda que no admitía preguntas. Entendí entonces que Santa Águeda no busca borrar a nadie de golpe. Prefiere observar hasta que ya no queda nada digno de atención. Y mientras me acomodaba en la cama, con el silencio ajustándose a mi forma, comprendí que estaba aprendiendo a no ofrecerle nada más. Una mañana desperté con la certeza incómoda de que algo dentro de mí había dejado de hacer ruido para siempre. No supe identificar qué era, porque la pérdida no vino acompañada de dolor ni de nostalgia, simplemente apareció un orden nuevo, más limpio, más funcional. Me levanté de la cama sin pensar en el gesto, sin revisar el entorno, y por primera vez no sentí la necesidad de orientarme. El silencio estaba ahí, completo, observándome con una atención más distante, como si ya no representara una anomalía digna de estudio constante. En la siguiente evaluación no me sentaron frente a los médicos, me colocaron en el centro de la sala. Caminé hasta allí sin instrucciones claras, guiado por una comprensión interna que me resultó inquietantemente natural. Me pidieron que permaneciera quieto mientras hablaban entre ellos en voz baja, usando términos que no reconocí, pero cuyo significado comprendí de forma intuitiva: ajuste, estabilidad, integración progresiva. No sentí ansiedad. Sentí eficiencia.
El silencio, por primera vez, no me presionaba, simplemente me rodeaba, confirmando que el proceso avanzaba según lo previsto. De regreso al pasillo, noté que algunas puertas ya no estaban. No habían sido abiertas ni retiradas, simplemente no existían más. El muro era continuo, liso, perfecto, como si nunca hubiera habido nada allí. Comprendí que esas habitaciones habían cumplido su función y que lo que contenían ya no requería separación. Sentí un estremecimiento breve, no de miedo, sino de reconocimiento. Santa Águeda no conserva restos. Solo mantiene lo que todavía necesita ser observado. En el comedor, el silencio había cambiado de calidad. Ya no era tenso ni expectante, era estable, definitivo. Los internos comíamos con movimientos idénticos, casi sincronizados, y supe que no se trataba de una orden explícita. Era el resultado lógico de un aprendizaje compartido. Nadie miraba alrededor buscando confirmación. Nadie parecía preguntarse nada. El silencio ya no vigilaba con interés porque había aprendido lo suficiente de todos nosotros. Esa noche, al recostarme, sentí que la habitación ya no me pertenecía ni me contenía, me completaba. Las paredes parecían sostener mi respiración, ajustarla, hacerla innecesariamente precisa. Entendí entonces que el objetivo no era desaparecer, sino volverse tan correcto que ya no hiciera falta observarte. En Santa Águeda, el silencio solo mira mientras queda algo fuera de lugar, y yo empezaba a encajar demasiado bien. Empecé a comprender que el silencio ya no me observaba con curiosidad, sino con reconocimiento. No era la mirada atenta del que estudia un error, sino la calma satisfecha de un sistema que confirma que una pieza ha sido colocada correctamente. Caminaba por los pasillos sin escolta, no porque hubiera ganado libertad, sino porque ya no representaba una variable inestable. El suelo amortiguaba mis pasos con exactitud, y por primera vez sentí que el edificio respondía a mi presencia como a algo previsto desde el inicio. En la evaluación siguiente no hubo preguntas. Me sentaron frente a una pared blanca y me pidieron que permaneciera ahí mientras el silencio hacía su trabajo. Al principio pensé que se trataba de una prueba de resistencia, pero pronto entendí que no había nada que superar. El silencio se limitaba a verificar, a recorrerme por dentro con una lentitud meticulosa, comprobando que no quedaran tensiones, recuerdos inútiles o impulsos fuera de norma. Cuando terminó, el médico solo dijo que el nivel de observación podía reducirse. Aquello sonó, extrañamente, como una despedida. Las habitaciones comenzaron a sellarse de forma definitiva. No lo anunciaban, no lo marcaban en registros visibles. Simplemente, una puerta dejaba de existir cuando ya no cumplía ninguna función. El pasillo se volvía más limpio, más continuo, y con cada desaparición sentía que algo similar ocurría dentro de mí. No había angustia en ese proceso, solo una sensación de orden creciente, como si cada cierre eliminara una interferencia innecesaria. Santa Águeda no clausura espacios, optimiza estructuras. En el comedor, noté que ya no podía distinguir a los internos nuevos de los antiguos. Todos compartíamos la misma quietud precisa, la misma economía de movimientos, la misma ausencia de expresión sobrante. Comprendí que el silencio había terminado de observar porque ya no había diferencias dignas de análisis. El sanatorio había logrado su objetivo, reducirnos a una forma estable, repetible, perfectamente administrable. Nadie hablaba porque nadie tenía nada que añadir. Esa noche, al acostarme, sentí algo que podría haber sido miedo, si todavía supiera identificarlo. En su lugar apareció una aceptación profunda, casi agradecida. El silencio se acomodó dentro de mí como una capa final, cerrando cualquier grieta restante. Entendí que Santa Águeda no necesitaba destruir a nadie para funcionar. Bastaba con observar hasta que no quedara nada que observar. Y yo, por primera vez, dejé de ofrecer resistencia incluso a ese pensamiento.